Boa tarde a todos. Meu nome é Nicolas Scaffi, sou médico de medicina chinesa, sou chileno e meu português é muito básico. Comecei há apenas 2 meses a estudar português. Espero que até o curso de junho eu possa falar português, mas hoje vou ler a aula em português, mas provavelmente se eu explicar algo fora do PPT, vou falar em espanhol. Sim? Por favor, se você tiver alguma dúvida, pergunte-me. A aula é para você. O que mais quero é que você possa entender. Certo? A aula de hoje é apenas uma introdução a Dumai, para lhe dar uma ideia do aspecto teórico do curso de junho em São Paulo, ao qual todos vocês são muito bem-vindos. Bem, vou compartilhar. Ah, desculpe. Ok. Tirar a pantalla. Bem, hoje vou falar sobre dos clássicos à ciência moderna. O que sabemos sobre tu? Se você pode escrever o chat, por favor. O que sabemos sobre tu? Um canal extraordinário. Si pueden escribir en el chat, les agradecería. ¿Qué saben Pessoal, sobre... vocês querem escrever no chat o que é que vocês sabem sobre o Dumai? Essa é a proposta do Nico nesse primeiro momento. Que vocês possam participar escrevendo o que é que vocês sabem sobre o Dumai. Pues, eu quero saber. Yang percorre columna, certo? Se conecta como cerebro, sim. Caminho do Yang. Uhum. Mar do Yang, correto. Certo, Fátima. Que mais? Se acabou? Paso maravilhoso, certo? Maravilloso, não é extraordinário. Paso maravilhoso. Uhum. Sim. Trabalha questões da coluna, certo? Trabalha também questões psíquicas. Sim. Muito bem. Então, vasodu surge da coluna. O Suen, sim? Você conhece Suen? Questões simples, sim? É um livro de um clássico interno de Emperador Juan de Neijing, ¿sí? ¿Conoce? En este capítulo, ¿sí? Del Suen, fala sobre orificios en Dumai, ¿sí? En distintas zonas, áreas. ¿Sí? Y al final
menciona, está a lei para determinar as cavidades de acuerdo con as vértebras. Esto es un método para palpar la columna. Para conocer a Dumay, si se fijan, aquí dice Dumay, para determinar las cavidades, para seleccionar las cavidades de Dumay, hay un método de palpación, ¿ya? Y esto a ustedes nunca se lo enseñaron, cómo palpar la columna para seleccionar las cavidades de Dumay. Pero si se dan cuenta, en un principio de la historia de la medicina china, así es como se conoció Dumay. Por ende, sabemos que cómo se conoció Dumay fue conociendo a la columna. ¿A través de qué? De la palpación. ¿Eso lo logran entender? Porque hablé un poquito más de castellano. Sí, me pueden escribir en el chat ahí si es que, porque no le estoy viendo la cámara. Me pueden escribir en el chat si lo van entendiendo. Sí, sí, ya. Si alguien no entiende, me preguntan, por favor. ¿Cómo se dice tímido? ¿Tímido? ¿Sí? Por favor, no sean tímidos. Pregunten, la clase es para usted. Aulas para usted, ¿sí? En otro capítulo del Suen, Cuestiones Simples, también fala cuando un doença se instala no colateral de tallan dos pés, ¿cierto? En la espalda, en las costas, ao perforar esto, ¿sí? Deslice para abajo, comenzando na nuca varias vértebras de ambos os lados da columna vertebral. ¿O qué está falando? Deslice para baixo, ¿sí? Comience na nuca varias vértebras de ambos os lados, ¿sí? A los costados, a ambos lados de la columna vertebral. Entonces, aquí nos menciona el método de palpación, ¿sí? En el capítulo anterior nos menciona que hay que palpar la columna para saber cómo es el estado de Dumay y para seleccionar las cavidades. Y aquí nos menciona el cómo específicamente hacer la palpación, ¿sí? Entonces, de esta manera, nos queda claro, no como un concepto, no como una idea, ¿sí? Sino de forma clínica, que Dumay en un principio se conoció a través de la palpación. No es una teoría, Dumay no es un concepto abstracto, ¿sí? Dumay es algo real, Dumay es la columna, ¿sí? ¿Logran entender eso? Porque cuando me dicen, cuando você fala, es o mar de Yang, ¿cierto? El mar del Yang, es un concepto muy abstracto, es muy conceptual. Entonces, cuando yo lo quiero aplicar a la clínica, es muy difícil. Pero si a mí me explican que Dumay está relacionado con la columna y se conoció Dumay a través de la palpación, pero en vez de llamarle Dumay, o sea, en vez de llamarle columna, le dieron el nombre de Dumay. Y ya vamos a entender por qué le dieron el nombre de Dumay. ¿Mm? Bueno, espero que haya quedado claro que el vaso Du surge en la columna. Hay otras frases que también explican las patologías. Entonces, a columna vertebral se torna rígida y se curve para atrás, ¿sí? También, ambos os lados da columna vertebral se produce un malestar, debe-se eliminar a enfermedade no lugar da divergencia, ¿sí? Entonces, hay un método de palpación y las patologías de Dumay están asociadas con la columna. Desde un principio, esta fue la forma de conocerlo y se asociaron o se encontró el patrón de que cuando había una patología en Dumay, había una patología en la columna. También, vaso Du penetra no cerebro. En el clásico de las dificultades, ¿sí? El Nanjing, la dificultad número 28, fala. Dumay se inicia en la cavidad do extremo inferior, aquí.
extremo inferior. Se une a columna sobre ATFM Fu, ¿sí? Es vesícula biliar 21 y penetra no cerebro. También dice, a enfermedades de Dumay, columna rígida, pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia también se asocia con el cerebro, ¿cierto? Entonces, aquí no solamente está la columna, sino que también hay pérdida de conciencia. O sea, hay una patología, una enfermedad del cerebro. Entonces, con esto ya sabemos que Dumay, las enfermedades se asocian con la columna, pero también se asocian con el cerebro, ¿ya? Y quiero que se vayan haciendo una imagen anatómica de esto. No es un concepto abstracto, esto es un paciente, esto es medicina, ¿sí? Esto es real. Bien. Vaso du penetra en el cerebro. El clásico do pulso, ¿sí? El clásico do pulso es el discípulo de Zhang Rongjing. Zhang Rongjing fue quien escribió el libro del frío. Bueno, él dice, sobe ate fen fu, y dentro de las patologías, manía en adultos, epilepsia en crianças. Manía es una enfermedad psiquiátrica, epilepsia es una enfermedad neurológica. Ambas son enfermedades del cerebro. Y luego también menciona manía en adultos, epilepsia en crianza. Son dos citas distintas. Luego, el clásico sistemático es el primer libro de acupuntura que se escribe, ¿ya? Esto fue alrededor del 220 después de Cristo. Y dice, fala, sobre ate fen fu, penetra no cerebro, sobre ate o ápice da cabeça e circula a frente. Ate o nariz e o mar dos vasos ya. Aquí es primera vez que se menciona que es el mar de los vasos yang, ¿ya? Y tenemos que entender qué quiere decir esto, pero no como un concepto abstracto, ¿ya? Tenemos que entender en el cuerpo humano qué significa el mar de los vasos yang, mar dos vasos yang, ¿sí? ¿Hasta ahora van entendiendo? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Obrigado. Vale. Distribución es síndrome do vaso duplo. Esta imagen, esta figuriña, es de madera, es la figura más antigua que hay, el modelo más antiguo en la historia de la medicina china. Esto es del 168 antes de Cristo. Esto es lo más antiguo que hay. Este modelo, que es tan solo de 14 centímetros de altura, se le puede observar que tiene una línea en el centro del cuerpo, en la zona posterior, y que asciende a la coronilla y desciende hacia la nariz. Podemos ver que el canal de Du es tan antiguo como los canales regulares. El vaso Du, antes de ser un vaso maravilloso, era un canal regular. El concepto y el término de vasos maravillosos aparece por primera vez en el clásico Las Dificultades. Antes del clásico Las Dificultades, ustedes pueden ver, clásico Las Dificultades, ¿cierto? Antes del clásico Las Dificultades estaba el Su Wen, ¿cierto? Con el Ling Su y el Su Wen. En el Ling Su y el Su Wen jamás, nunca se habla de vasos maravillosos. Solamente se habla de Dumai. Y antes del Su Wen y el Ling Su estaba este modelo de madera, más antiguo todavía. Y aquí era un vaso regular, para que sepan, ¿ya? Entonces, históricamente, Dumai, antes de pertenecer a este concepto de 8 vasos maravillosos, antes de eso, Dumai en la clínica se conocía y tenía la relevancia al igual que los vasos regulares. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Hoy en día, y en el clásico,
posterior en el clásico, en el Juan Di Neijing, ¿cierto? En el clásico interno, el emperador Juan, o el emperador amarillo, como a alguna gente le gusta decir. A mí no me gusta decirle amarillo, me gusta decirle Juan, porque ese es su apellido. Es como que tradujeran mi apellido Scafi. Mi apellido significa zapatero, en árabe. Pero a mí nadie me va a traducir mi apellido a zapatero. ¿Se entiende? Los apellidos nunca se traducen. Entonces Juan es Juan, ¿cierto? El emperador Juan. Bueno, aquí podemos ver que Dumai se describe, si lo ven, que asciende por la columna, pero no solamente asciende por la columna, asciende a ambos costados de la columna, ¿cierto? Y si pueden ver, hay varias líneas, una más cercana y otra un poquito más lejana de la columna, ¿sí? Son los famosos yaji. Yaji significa pinzar o ambos costados. Ya significa esta acción, pinzar. Ji significa columna. Entonces, yaji no solamente es un nombre, es un verbo, es una acción. ¿Se entiende, no? Entonces, yaji no solamente significa a ambos costados de la columna, sino que también significa palpar a ambos costados de la columna. Entonces, yaji es un nombre y es un verbo, es una acción. Y si ven, Dumai también tiene un canal por la zona anterior del cuerpo, igual que Renmai. ¿Sí lo ven? Esta es la descripción más antigua de Dumai. O sea que circula por delante y por detrás del cuerpo, por el centro. ¿Ya? Y eso nos da a entender el conocimiento clínico de cuántas patologías podía tratar Dumai, que no solamente trata la columna y el cerebro. Ya vamos a adentrarnos en esto. En resumen, Du é uma representação da estrutura e função da columna vertebral. Estructura es el vaso óseo, ¿sí? Óseo, ¿cómo se dicen huesos? Óseo, vaso Y oso. oso, el vaso oso, eso es estructura. Mas função no es solamente o vaso óseo, también otra estructura, como el sistema nervioso. Por eso tiene relación con el cerebro. Y por eso logra conectar la zona posterior con la zona anterior del cuerpo. Du penetra no cerebro, conéctase con las extremidades y con los 5 órgãos internos. É o eixo central do corpo humano. É o gobernador dos canais do corpo. ¿Por qué Dumai es el gobernador de los canales del cuerpo? A ver si alguien me puede responder eso, después de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué Du é o gobernador dos canais do corpo? ¿Por quê? É o eixo central do corpo humano. Pero eso no es abstracto, eso es anatomía. Tienen que pensar en un cuerpo humano, tienen que salir de sus conceptos abstractos. Esto es medicina. ¿Qué significa? ¿Por qué gobierna los demás canales? ¿Por qué es el eje, el eixo central del cuerpo humano? ¿Por qué? Es la columna que conecta con el cerebro. ¿Qué es lo que conecta con el cerebro? Ya, no veo respuestas. Esto, la médula, exacto. Ahí está. Si se dan cuenta, todos ustedes son acupunturistas y vienen practicando acupuntura hace muchos años. Pero la acupuntura que practican, disculpen que lo diga, es muy abstracta, es muy conceptual, no es clínica, no es médica, y es porque no hay un entendimiento de los clásicos. La acupuntura moderna perdió sus raíces con el conocimiento y la clínica tradicional. Entonces,
la acupuntura moderna se parece mucho a cualquier tradición de cualquier país que ya no se sabe por qué se hace, pero se sigue haciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que uno diga, en alguna fecha, ¿cierto?, del año, se celebra algo en cualquier país y se coloca una planta o se coloca una hoja colgando en alguna parte. Todos saben que eso se hace así, pero nadie sabe por qué. Esa es la tradición. ¿Se entiende, no? Entonces todos saben que Du tiene que ver con el cerebro, Du tiene que ver con la columna, Du es el vaso gobernador, Du es el mar del yang, pero nadie sabe por qué. Y eso es porque nadie lee los clásicos. Y es porque los profesores no enseñan basado en los clásicos. Entonces, cuando yo les digo, es el vaso gobernador, la razón es porque en la columna, lo que hay dentro de la columna es la médula. Y es por eso que la columna se conecta con el cerebro. Porque es la médula que viaja, que está en el fondo distribuida a lo largo de toda la columna, ¿cierto? Que se vuelve. ¿Qué dicen los chinos del cerebro? El cerebro es el mar de la médula. Los chinos pensaban que la médula ascendía desde los riñones, entraba en la columna, la médula penetraba, o sea, la médula ascendía a lo largo de toda la columna y llegaba a la cabeza y hacía como que se enrollaba, ¿cierto? ¿Cierto? Ese es el concepto de los chinos, es el mar de la médula, ¿cierto? Y todo este conocimiento anatómico los chinos lo dicen en los libros, yo no lo estoy inventando, ¿cierto? Este es el lenguaje de la medicina china. El cerebro es el mar de la médula. Entonces los chinos saben que el cerebro y la médula están vinculadas. Y los chinos saben que Tumai penetra en el cerebro y las enfermedades del cerebro y la columna están vinculadas a través de Tumai. ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso. Todos los canales del cuerpo, ¿de dónde surgen? De aquí. El sistema periférico del cuerpo viene del sistema central. El sistema central es la médula y el cerebro. El sistema periférico son los pares craneales del cerebro y el sistema nervioso, el periférico, ¿cierto? El que va hacia los órganos, el que va hacia las extremidades, etc. Es por eso que Dumai es el gobernador de los canales del cuerpo. Y es por eso que es el eje central, o el eixo central del cuerpo. ¿Van entendiendo un poco? ¿Sí? Yo sé que les va a romper un poco la cabeza, son conceptos nuevos para ustedes. Yo sé que la medicina china es muy romántica, es muy abstracta, es muy linda, pero la es medicina, ¿ya? Y tiene que ser entendida y practicada, sobre todo hoy en día. Sobre todo hoy en día con el conocimiento tecnológico, con todos los avances que hay de conocimiento. La medicina china jamás se quedó fija hace 2000 años atrás. La medicina china es una historia, y la acupuntura en particular es una historia que se ha ido desarrollando a lo largo de 2000 años, por lo menos de lo que tenemos escrito, ¿cierto? Bueno, a teoria do vaso Du e seus fundamentos. ¿Cómo se construyó a teoría de Du? ¿En qué consiste a teoría de Du? Ok, vamos a buscar las respuestas. Vamos a hablar primero sobre la distribución, origen, distribución, ramos, tejidos y órganos que se conectan con Du. Distribución. Del lado izquierdo, ¿sí? Hay distintos libros, ¿ya? El Lin Shu, el Suen, no, el Suen, el Lin Shu, el clásico de las dificultades, la elaboración, los 14 canales y otros libros. Bueno, en el Suen se menciona el hipogastrio. El hipogastrio es la zona debajo del ombligo, ¿sí? Por debajo del ombligo, ¿ya? Entonces, el origen de Dumai comienza bajo el ombligo, en el hipogastrio. Eso no es un concepto abstracto, eso quiere decir que si yo voy a entender la estructura anatómica de Dumai, entiendo que comienza en esa zona del cuerpo. Y cuando lo entiendo, no lo entiendo por delante o por detrás, lo entiendo de esta manera, de lado.
aquí está el ombligo, y quiere decir que Dumai comienza aquí abajo. ¿Se entiende? Por lo tanto, si Dumai tiene que ver con la columna, sé que comienza con el coxis y el sacro. ¿Se entiende? Otra parte dice ángulo interior del ojo. ¿Ya? O sea, que Dumai comienza aquí, ¿sí? En el ángulo interior del ojo. El Lin Shu dice es la puerta del animal, porta do animal. ¿Qué quiere decir eso? El ano. ¿Ya? En portugués se dice ano también. ¿Sí? Anos, Anos. 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 Ya. Anos. ¿Ya? Anus. Perfecto. ¿Ya? La porta do animal quiere decir anus. ¿Mm? En otro libro dice la cavidade do extremo inferior. Podría ser changqiang du 1 o huiyin ren 1. ¿Ya? No es específico, pero la cavidad más extrema del inferior. ¿Sí? Otro especifica, dice huiyin ren mai 1. ¿Sí? Otro libro dice vejiga, útero, abajo, dos rins. Entonces, sigue siendo el hipogastrio, ¿cierto? O incluso dentro de la cavidad pélvica, ¿sí? En esa zona. Y otro libro dice abajo do ronchi, remai 3. ¿Ya? Entonces, sabemos que el origen a lo largo de la historia básicamente se ha descrito en la cavidad pélvica, en la zona más inferior del cuerpo, ¿cierto? Por excepción de un libro que lo menciona al interior de los ojos, ¿ya? Y su trayecto principal a través de la columna. Por ambos os lados de la columna, o sea, Yaji. Yaji pertenece a Dumai. Dumai y Yaji son un mismo canal. Yaji no son puntos, no son cavidades. Yaji es un canal, ¿ya? Se une a columna Esobeate Fenfu, ¿ya? Aquí es crucial, porque en Fenfu, ¿por qué quiere mencionar a Fenfu? En todos los libros menciona a Fenfu, que es donde penetra en el cerebro, porque ya no hay columna. En Fenfu ya no hay columna. Y lo que ocurre ahí es que de la columna la médula penetra en la cabeza. Y en la cabeza la médula se vuelve el mar de la médula. Esa es la importancia de Fenfu. También menciona que Dumai penetra en el sacro. Y esto va a ser muy importante desde el punto de vista clínico. Todas estas cosas que estamos hablando, del punto de vista clínico, son fundamentales. Son áreas para tratar patologías fundamentales. Son áreas estratégicas. La selección de cavidades tiene que ver con el entendimiento anatómico de Dumai. Sobe ao pescoço. ¿Mm? El cuello, ¿cierto? Pescoço. Bien. Una duda. Fenfu Nao du 16. Sí, perdón. Toda la razón. Cierto. Perdón. Disculpe. Du 16. Cierto. Fenfu. Leonardo, obrigado. Disculpe. Fenfu es du 16. Sí. Un error. Bien. La distribución. Las ramas o los ramos. Fenfu, du 16. Du 16. Ok. Penetra no cerebro, se distribuye na cabeça, atinge o ápice da cabeça e segue até o nariz. ¿Sí? Por ende, Fenfu puede tratar enfermedades psiquiátricas, neurológicas, de la cabeza, como jaquecas, migrañas, mareos, vértigos, no sé si entienden eso en castellano, vértigos, mareos. Vertigen. Mareo, ¿cómo fala? Tontura, ¿cierto? Tontura. Mareo, ¿sí? Tontura.
Atinge o ápice da cabeça e segue até o nariz. Rinitis, rinorrea, ¿sí saben? Rinitis, rinorrea, la enfermedad de la nariz. La pueden tratar desde FENFU. ¿Entienden? Esa es la relevancia que tiene el saber estas cosas, la distribución. Escápula, emerge con tallan e penetra en la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que Dumai y tallan se conectan con un colateral. O sea que los músculos paravertebrales se vinculan con la columna. ¿Se entiende? Anatómicamente hablando, los músculos paravertebrales se conectan con la columna. ¿Sí? Entonces, en la escápula, emerge con tallan e penetra en la columna. ¿Sí? Por ende, una enfermedad de la escápula, un dolor, una patología de hombro, se puede tratar desde la columna, inclusive cuando tiene que ver con tallan. ¿Se va entendiendo eso? ¿Sí? El movimiento del brazo y del hombro tiene que ver con la escápula, ¿sí? Y eso yo lo puedo tratar desde la columna, desde Dumai. Zona lumbar, se conecta con os rins. ¿Qué es el chi de os rins? O chi de rins tiene que ver con glándulas renales, por ende con el cortisol. El cortisol tiene que ver con el estrés, tiene que ver con las hormonas sexuales, con el líbido, con la menstruación, ¿cierto? Con el pene que se erecte, ¿cierto? El chi del riñón tiene que ver con las funciones de la vejiga, ¿m? ¿Sí? Con incontinencia urinaria, con retención urinaria, con vejiga hiperactiva, con vejiga neurogénica, ¿cierto? Tiene que ver con infertilidad, tiene que ver con el dolor de la menstruación, ¿cierto? Dismenorrea, etc. Tiene que ver con el ano, porque el riñón, no sé si todos saben esto, el riñón controla, regula los dos yin. Dos yin. Yin significa la zona más oscura, significa la zona más baja, ¿ya? Se refiere al yin anterior y al yin posterior. Yin anterior y yin posterior. O sea, el anus y la uretra o la vejiga, ¿sí? Entonces, las deposiciones, la constipación, el estreñimiento, las diarreas o las deposiciones moles, dos orificios inferiores, ¿cierto? Los dos yin, los dos orificios inferiores. Que ver con el chi del riñón. Entonces, Dumai, en la zona lumbar, puede tratar todo esto, todo el chi del riñón. El abdomen inferior, miren, el abdomen, no la columna, no la zona de las costas. El abdomen inferior penetra no umbigo, sobe até o corazón e garganta. Corazón, arritmias, ¿sí? Palpitaciones, ¿cierto? Bradicardia, taquicardia, angina pectoral, ¿sí? Ya sea por una enfermedad del corazón, una cardiopatía, o por una enfermedad del sistema nervioso. Las enfermedades psiquiátricas producen arritmias, producen palpitaciones. Las crisis de pánico, por ejemplo, ¿cierto? La garganta. Entonces, si tenemos amigdalitis, si tenemos faringitis, si tenemos un cuerpo extraño, meihe-chi, que se llama en Chile, un cuerpo extraño, a los pacientes con condiciones psicoemocionales, psiquiátricas, sienten un cuerpo extraño en la garganta. Continúa alrededor dos labios y se conecta con los óleos. ¿Ya? Entonces, básicamente, los 5 órganos sensitivos de la cabeza se pueden tratar también con Dumai. Vai até o umbigo sobre pelo abdomen. Penetra las clavículas, se distribuye pelos pulmones, sam en taín. O sea que Dumai también puede tratar los pulmones, enfermedades respiratorias.
Si se dan cuenta, se conecta con el Taiyang, se conecta con el Taiyin. Dumai se conecta con todos los canales. Cuando se describe en la antigüedad, no se describe como el sistema nervioso, pero se describe el patrón clínico. Las razones anatómicas hoy día ya las conocemos mejor. Vamos a ver los órganos. Columna, cabeza es cerebro, ¿cierto? 5 órganos sensoriais, especialmente óleos, nariz y cavidad oral. 5 depósitos es 6 repositorios. 5 san, 6 fu. ¿Ya? ¿Sí entienden? Depósitos igual a san, ¿cierto? Repositorios igual a fu. ¿Sí? ¿Lo entienden? 5 san, 6 fu. Sistema urinario, reproductivo e anorretal. Todo esto lo puede tratar Dumai, porque se distribuye a lo largo de todas estas zonas anatómicas. Y vamos entendiendo, cuando entendemos que Dumai tiene que ver con el cerebro, con la médula, con la columna, con los músculos paravertebrales y también con el sistema nervioso periférico que logra vincularse con todos estos órganos. A teoría de fundamentos de Du, ¿sí? Vamos a ver las cavidades, los orificios, los puntos. A mí no me gusta hablar de puntos, porque puntos es un 2D, pero el cuerpo de un ser humano es un 3D. Y cuando yo hago punciones en Dumai, yo no lo hago en un punto, yo lo hago en una cavidad, en un orificio, en una estructura anatómica o en un espacio anatómico. Cuando yo hago una punción en el sacro, lo hago no en un concepto, yo digo, aquí está el punto, no. Si yo quiero penetrar en el orificio sacro, yo tengo que ir a buscar esa estructura anatómica. Esa estructura anatómica existe, es una cavidad, es un orificio. ¿Se entiende, no? Y no es un orificio, no es una cavidad milimétrica. ¿Se entiende, no? Lo que voy diciendo. Por ende, hay que ser preciso, pero no tan preciso, porque es un espacio anatómico. Si yo entro en el espacio anatómico, estoy bien. Entonces no es tan milimétrico como nos han enseñado. ¿Ya? Y la profundidad de la aguja es muy importante, porque una cavidad de un paciente puede estar a medio zoom, en otro paciente a un zoom. Si es un paciente, ¿cómo se dice gordo? En portugués. Bueno. Gordo. Claro, gordo. Y flaco, Magro. magro, ¿sí? Si es magro o gordo, obeso, es distinto. Las agujas que tienen que elegir son distintas. Entonces, no se puede estandarizar la punción en Dumai. La punción en Dumai es clínica, se debe palpar, se debe observar, es anatomía. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Si se dan cuenta, mi visión de cómo enseñar una clase y cómo hacer clínica es algo real y no es algo conceptual abstracto. Y en el curso yo enseño eso, y lo enseño bien y con seguridad. Van a perder los miedos de hacer funciones en la columna. Y van a aprender a hacer funciones con la profundidad suficiente para tener los resultados que tiene Dumai en la clínica. Bueno, vamos a ver las cavidades de Dumai. En el clásico sistemático, por primera vez se mencionan las cavidades de Dumai. Por primera vez. ¿Ya? En el Juan Dine Jing, en el clásico interno, el emperador Juan, no se mencionaron sus nombres, solamente se mencionaron cuántas cavidades y se mencionó Feng Fu. ¿Ya? Se mencionó Feng Fu. Pero no se mencionaron todas las cavidades. Aquí se mencionan todas. Y si nos damos cuenta, Feng Men no es solamente de el vaso Du, también es del Taiyang. Shui Gou, que está acá, no es solamente del vaso Du, es de Yang Ming. Shen Ting es de vaso Du, Taiyang y Yang Ming. Pai Hui es una reunión de Du y Taiyang del pie. Feng Fu es reunión de vaso Du y Yang Wei. ¿Sí? Si lo van viendo,
las que están en morado, ¿cierto? Son todos cavidades en donde se vinculan o sea, dos o más canales, dos o más vasos. Y esto es importante porque, uno, nos da a entender cómo Dumay se vincula con otros canales en estas cavidades, y por ende podemos tratar patologías de distintos canales. Dos, sabemos que en la antigüedad las cavidades de Dumay sí estaban definidas, a diferencia de las cavidades del tronco y la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Pónganme atención aquí lo que les voy a mostrar. Ustedes conocen las cavidades Su de la espalda, de las costas, ¿cierto? Las del corazón, las del pulmón, las del hígado, etc. Esas cavidades no eran del tallán del pie, no eran de la vejiga. Esas cavidades eran un lugar donde muchos canales se conectaban. ¿Se entiende lo que quiere decir con esto? Cuando ustedes hacen una punción en el Su del corazón, ustedes no están tratando la vejiga, porque los Su de la espalda nunca tuvieron relación con la vejiga. Eso recién ocurrió en el 1100 después de Cristo. Fue muy, muy posterior. En sus orígenes, los Su de la espalda estaban vinculados con los órganos. Y en cada una de esas cavidades habían 2 a 4 canales que se vinculaban, que se intersectaban. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende lo que quiere decir? Y aquí en Dumay también pasa eso. Miren Datue. Datue es el Du14. Es los 3 yang del cuerpo se vinculan y también el Du. Entonces Datue no es de solamente de Dumay. Es de los 3 yang del pie. Por ejemplo, San Yin Jiao, ¿cierto? Todos lo conocemos. San Yin Jiao es hoy es el vaso 6, ¿cierto? Pero San Yin Jiao es donde se reúnen los 3 yin del pie, ¿cierto? Eso mismo ocurre aquí en la espalda, ¿ya? Y esto es muy importante entenderlo, porque el mismo método para palpar y saber el estado de Dumay es el mismo método para conocer el estado de los órganos internos a través de los puntos Su, y no tiene relación con la vejiga. Entonces la espalda es como un sistema completo que nosotros palpamos y conocemos todo el estado musculoesquelético, neurológico, psiquiátrico de los 5 órganos sensitivos y de los 5 órganos y los 6 vísceras. ¿Se entiende? La acupuntura tiene 4 métodos de palpación: el pulso, los canales, el abdomen y la espalda. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado las 3 primeros, pero nunca escucharon de la espalda. Esto es fundamental. Esto es un conocimiento perdido, que no se enseña, pero es un conocimiento que está desde los comienzos de la acupuntura. Si un acupunturista no palpa, no es un buen acupunturista. Y si un acupunturista no sabe palpar el abdomen, no sabe palpar la espalda, no sabe seleccionar bien las cavidades para poder tratar los órganos. En la antigüedad no había tecnología. La única forma de conocer el cuerpo era a través del cuestionario, la observación y la palpación. A lo largo de la historia, las distintas cavidades de Dumay se definieron con distintas cantidades. En el Suen, el libro del Juan Diné Jing, por primera vez se mencionan 28 cavidades. En el Jai Jing, primer libro de acupuntura, se mencionan 27. Y así va cambiando. El por qué va cambiando tiene razones. Por ejemplo, en la columna, en algunos libros consideran los orificios del sacro también como parte de Dumay. Entonces pasan a ser 31 cavidades, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque cuando ustedes piensan en los orificios del sacro,
ustedes van a pensar en la vejiga, no van a pensar en Dumay. Pero en algunos libros se consideró a Dumay no solamente sobre la columna, sino también los orificios a los lados de la columna. Entonces los puntos de los sacros, los orificios del sacro, también se consideran parte de Dumay. Entonces por eso va cambiando. Hoy en día se considera que Dumay tiene 29 cavidades. 29 cavidades. ¿Por qué? Porque Taiyang lo incluyeron dentro de Dumay. Eso ocurrió el año 2006, ¿ya? En la estandarización de China. Hay distintas opiniones académicas, ustedes pueden tener la que quieran, yo solamente les estoy comentando de por qué a lo largo de la historia se describe las cavidades de Dumay con distintos números, porque el enfoque que se le dio en cada uno de estos libros o en estos periodos históricos fue distinto, pero todo tiene relación con la columna, siempre, ¿ya? Y eso hizo que variar una u otra cosa. Los síntomas e enfermedades de Dumay. A ver. Chi que sube do hipogastrio até o coração e provoca dor. Retenção urinária, constipação, infertilidade, retenção de urina, hemorroidas, incontinência urinária, garganta seca, em excesso, rigidez de columna, em deficiência, sensação de peso e tremor de cabeça, columna rígida e pérdida de consciência, dor e rigidez das costas e zona lombar. Não pode inclinar-se para frente nem para trás. Frio nas costas, zona lombar e joelhos. Mania em adultos, epilepsia em crianças. Vento nos olhos, olhos frios. Tontura, visão borrada, zumbido. Estos síntomas y enfermedades son de los primeros libros de la medicina china, pero yo les voy a mostrar algo. Aquí. En la dinastía Han se mencionan muchas patologías, muchos síntomas, muchas enfermedades de Dumay. Y no fue hasta recién a la dinastía Ming donde empiezan a aumentar el conocimiento de más patologías, de más enfermedades no vaso-tu. Esto es la República Popular China. Entonces, si se dan cuenta, en la historia de Dumay se conocieron en un principio muchas enfermedades. Y después, históricamente, la gente no sumó, no agregó más patologías en Dumay y se perdió un poco el conocimiento de la práctica de Dumay. En el curso voy a explicar el por qué. Y la razón principalmente es la misma que hoy día cuando escuchan ustedes mi clase, mi aula, sienten que hay diferencia en cómo la conocieron. Porque una vez que surge el concepto de vasos maravillosos, el conocimiento original de Dumay se pierde. Ok. Materias médicas que pertenecen a tú. Principalmente es este animal, su cuerno, ¿sí? El Lu Jiao se llama. El cuerno del... ¿cómo se llama este animal? El venado, ¿sí? El cuerno del venado. A lo largo de la medicina china se usa mucho para tratar patologías de Tu. Las patologías de Tu son las que mencionamos, ¿ya? Estas. Ya. ¿Y cuáles son las aplicaciones clínicas de la teoría de Tu? Les voy a enseñar cómo se palpan los distintos métodos de palpación de la columna. Todo esto basado en textos clásicos y desarrollado y practicado por mi maestro por más de 30 años en clínica, ¿ya? De las cuales yo ya tengo 7 años practicando, ¿ya? También les voy a enseñar cómo se diagnostica con las ventosas, ¿ya? Una es la palpación y observación de la espalda y la otra es las ventosas en movimiento para corroborar, esclarecer el diagnóstico. Vamos a aprender patologías de la columna,
¿ya? Como radiculopatía, hernia, ciática, ¿cierto? Patologías del cerebro, psiquiátrica y neurológica, insomnia, ACV, depresión, migraña, ansiedad, crisis de pánico, etcétera, ¿cierto? Patologías asociadas a la columna, como hombro congelado, dolor lumbar, de extremidades inferiores, extremidades de órganos internos. ¿Mm? Aquí tenemos una imagen que nos puede ver un poquito, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo, cómo se vincula con todo el cuerpo. Nuestro Dumai. Para curar a dor no pescoço, hombros, costas e pernas, a chave está en desobstruir o vaso du. Una enfermedad, por ejemplo, le llamamos, ¿cómo se llama? Esto cuando duele la mano, que se comprime el nervio mediano. ¿Cómo se llama? Carpo, você quer dizer? ¿Cuál? Túnel do carpo. Gracias. Túnel do carpo, los cirujanos generalmente consideran que la patología surge en la muñeca, a la altura de la muñeca. Pero ustedes se van a dar cuenta muchas veces que si ustedes tratan a este paciente del pescozo o de los hombros o del trapecio, los síntomas del túnel carpiano se pasan. Hay muchos pacientes que sienten dolor, que sienten parestesia, adormecimiento en el pie, en la pierna, y esto si ustedes lo tratan en la zona lumbosacra, la pueden tratar. Entonces, van a llegar algunos pacientes con túnel carpiano, epicondilitis, lesión del manguito rotador. Todas son patologías separadas. Y pareciera ser que la lesión de un ligamento con la inflamación de un tendón, con que se comprima un nervio, son cosas separadas. Pero desde el punto de vista de Dumai, si yo trato el pescozo, todas estas patologías empiezan a mejorar. Porque toda la extremidad, tanto en músculo, en vasos sanguíneos, en nervios, están vinculadas con el pescozo, con el Dumai a nivel cervical. ¿Se va entendiendo eso? ¿Por qué yo puedo tratar todo el cuerpo de Dumai? Es porque hay estructuras anatómicas que vinculan el cuerpo. No es porque sí. ¿Mm? No es abstracto. A partir de vaso du, avaliar y tratar enfermedades do cerebro. Les voy a enseñar una técnica que ustedes no conocen. Todos han estudiado o han escuchado, por lo menos, sobre la tonificación y la dispersión. Pero hay un método que también aparece en el primer libro de medicina china, en el Huan Di Neijing, que se llama guiar o chi. Se llama Dao Chi Fa. Dao Chi. Dao es guiar. Chi es el chi. Les voy a enseñar con precisión, con distintos tamaños de agujas y con la precisión para hacer una punción en la columna o los costados de la columna para obtener un de chi, la sensación del chi. ¿Sí? Real. Que ustedes pongan una aguja en la espalda y ese chi vaya hacia el pecho. Que ponga una aguja en la espalda y ese chi vaya hacia el abdomen. Que ponga una aguja en el sacro y ese chi recorra hacia el pene o la vagina o el ano, etc. Y les voy a enseñar una metodología, una técnica de manipulación de la aguja para guiar ese chi. ¿Ya? Y van a perder el miedo de hacer un daño al riñón o a la cavidad torácica, porque les voy a enseñar basado en anatomía y en palpación. Especialmente, no alivio rápido de ansiedades, síntomas de somatizado, trastornos de sueño. Es muy bueno Dumai para esto. Y para terminar, guía o chi, ¿sí? Los estímulos los vamos a hacer en la columna, pero lo que vamos a estar estimulando es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Principalmente el simpático,
¿ya? Lo que nosotros vamos a estar estimulando es el simpático. El simpático es el que, cuando está muy activo, mantiene a la persona muy en alerta, mantiene la frecuencia cardíaca alta, ¿cierto? Estimula la glucosa, ¿cierto? Inhibe la digestión, ¿cierto? Entonces produce estreñimiento o constipación, etc. Entonces, al estimular el sistema simpático, va a ocurrir que con ese estímulo o se va a inhibir o activar más cuando lo necesitemos. Aquí podemos ver una imagen de cómo funciona, ¿cierto? Como el poner una aguja, ¿cierto? Esta viaja a lo largo de la médula, ¿cierto? Llega al tronco, que es donde se une, ¿cierto?, la médula con el cerebro, y luego viaja a las zonas superiores del cerebro, y el cerebro se activa en distintas zonas, ¿ya? Manda una señal de respuesta de vuelta, y entonces termina estimulando, por ejemplo, o el corazón, o el pulmón, o el estómago, y así se regulan sus funciones. ¿Sí? Y ustedes van a aprender a hacer eso en clínica, y ustedes van a experimentar eso, van a sentir cómo se siente el estímulo hacia los órganos. Un de chi no es algo falso, no es algo abstracto, es algo que ustedes pueden realmente hacer. Y siempre se describió, y se describió porque se puede hacer, pero tienen que saber llegar al lugar, tienen que conocer la profundidad a la cual tienen que llegar. Y tienen que aprender a manipular. Aquí hay estudios, por ejemplo, donde se ha visto en casos de síndrome de foco cardíaco hiperactivo, en donde la acupuntura es capaz de regular la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Mm? La variabilidad del corazón en un electrocardiograma se ve cuando el corazón llega a su pico más alto y luego baja. Entre el pico más alto al pico más alto va a ir variando esa frecuencia. Entre más variabilidad haya, la persona es más longeva. ¿Mm? Y también se sabe, hay otros estudios donde se ve que la acupuntura regula la frecuencia. Si una persona tiene bradicardia, o sea que la frecuencia del corazón es muy lenta, ¿ya? Con un estímulo en los puntos Shu, por ejemplo, cercano al Shu del corazón, no necesariamente el Shu del corazón, y eso lo vamos a aprender en clínica. El punto Shu del corazón es una referencia, pero en clínica eso varía. Y ahí está el método de palpación. Y luego la selección de la aguja para el paciente, y luego el ángulo de la aguja, y obtener el chi. Todo eso hace que Dumai o los puntos Shu sean efectivos para poder regular, por ejemplo, el corazón. ¿Ya? O cuando hay hipotensión, la tensión está muy baja, también se puede regular. O muy alta, ¿cierto? Tratamiento de enfermedad interna a través del vaso Tu. Paliao. Paliao. Pa significa 8, oito. Liao significa orificios. Los 8 orificios. Los 8 orificios están acá. Si los ven, aquí hay un nervio, que se llama el nervio pudendo. El nervio pudendo inerva el recto, ano, la vejiga, el útero y vagina, el pene y testículos. Toda la cavidad pélvica está inervada por el nervio pudendo. Si yo logro hacer una punción profunda y hacer un estímulo en el nervio pudendo, yo puedo regular las funciones de todos los órganos de la cavidad pélvica. Todo el chi del riñón. Les voy a mostrar un estudio. Este estudio es muy bueno también. Los estudios que les estoy mostrando son de muy buena calidad. ¿Ya? Son estudios publicados con doble ciego, en múltiples centros, con un N clínico muy alto. Este fue de 400 pacientes, por ejemplo. Fue publicado en el año 2007. Y se usó vejiga 33, ¿cierto? Y 35. Y se usaron puntos falsos, puntos sham, a unos costados, los azules, ¿ya? Para comparar, ¿sí? El grupo de control y el grupo placebo, ¿sí? El grupo de control, que usó los puntos originales, ¿ya?
mostró significativamente una mejora de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tratamiento de enfermedad interna, entonces sabemos que Paleado puede tratar el sistema urológico, el sistema anorrectal y el sistema sexual. Estos son unos ejemplos solamente, para que vean que hay evidencia científica y podemos entender anatómicamente el porqué de por qué Tumai funciona. Por último, como un consejo, como dicen los chinos, 做乳中, 张乳松, 心乳风, 握乳功, ¿qué quiere decir? Ficar en pie como un piñeiro, sentarse como un sino, moverse como vento, deitarse como un marco. Todo esto tiene que ver con la salud de nuestro Tumai. Eso. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perdonen que todavía no puedo hablar portugués.